Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero honor estar en el Congreso Dominicano de Pediatría de la Sociedad Dominicana de Pediatría. La verdad es que saben que República Dominicana siempre me ha acogido de una muy buena forma. Siempre he sido invitado con gran placer y la verdad es que para mí hablar acerca de la sinergia de los componentes bioactivos y su impacto en la salud digestiva del lactante es un verdadero honor. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Esta es una plática en la cual Nestlé Nutrition Institute, Nestlé a partir de República Dominicana, me invitó para platicar acerca de esto. Es importante hablar siempre de la nutrición de los niños y poner y recalcar la importancia que tiene la leche materna, ya que es el mejor alimento para los lactantes. Esto no solamente lo sabemos, o sea, es decir, no solamente lo estamos mencionando porque cubra con todos los requerimientos nutrimentales, sino porque sabemos también que la leche materna contiene una gran cantidad de factores y de sustancias bioactivas, las cuales van a favorecer el adecuado desarrollo de esos niños, ¿vale? Entonces, la leche materna tenemos que empezarla a experimentar y a conceptualizar como un organismo el cual está completamente vivo, que es dinámico y que tiene la capacidad de programar e inclusive de trasplantar en un individuo. Sabemos y desde hace mucho tiempo que la leche materna cubre todos los requerimientos para que nosotros podamos lograr un adecuado crecimiento y desarrollo en esos niños, que dadas las características que presenta, favorece una adecuada tolerancia intestinal, sobre todo que dado mucho de los componentes que tiene, hace posible que el sistema inmunológico se pueda capacitar y se pueda regular de una forma muy adecuada, pero sobre todo, estudios recientes han demostrado cómo debido o gracias a una gran cantidad de sustancias que la leche materna está presentando, es factible que se llegue al máximo desarrollo cerebral en estos niños. Es decir, la leche materna nutre, la leche materna programa y trasplanta, dado que tiene una gran cantidad, o más bien los diversos componentes que tiene, no están solamente restringidos a los que tradicionalmente estamos hablando cuando participamos o cuando hablamos respecto a algún alimento. Entonces es importante que aunque ya lo saben ustedes, recordemos que la leche materna tiene macronutrimentos. Los típicos son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Dentro de los hidratos de carbono, el más abundante es la lactosa, el cual es un disacárido que está constituido por una molécula de glucosa y de galactosa. Esto es importante que lo recordemos porque la lactosa como tal va a ser la base para el establecimiento o la generación de otros componentes bioactivos que se encuentran dentro de la leche materna. Sabemos que también contiene una gran cantidad de proteínas, las cuales tiene que estar en las cantidades y ser de la calidad óptima o de la calidad adecuada para llevar a cabo sus funciones, las cuales no solamente son funciones energéticas, sino que también constituyen funciones estructurales de programación e inclusive bifidogénicas, y los lípidos o las grasas, los cuales se encuentran en las proporciones adecuadas con una buena cantidad de DHA y ARA para favorecer ese adecuado neurodesarrollo. La leche materna también tiene micronutrimentos, es decir, contiene minerales, contiene vitaminas, contiene enzimas y contiene algunos otras sustancias que funcionan como compuestos biofuncionales. Pero la leche materna también posee inductores epigenéticos, inclusive hay microRNAs, los cuales se encargan, o es una de las formas a través de las cuales se puede llevar a inducir la epigenética, pero sobre todo lo que hemos encontrado ya desde hace varias décadas, pero que recientemente hemos aprendido a identificar cuál es el verdadero funcionamiento, que es
lo de los oligosacáridos de la leche materna, que por sus siglas en inglés se ponen como HMOS, por Human Milk Oligosaccharides, pero en realidad son los oligosacáridos de la leche materna. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha desdeñado el papel tan importante que juega la microbiota de la leche materna, es decir, la leche materna tiene bacterias, tiene virus, tiene hongos, tiene su propia microbiota. Y esto rompe ese paradigma de pensar que la leche materna era un alimento que se encontraba estéril, sino que sabemos actualmente que esa microbiota juega un rol sumamente importante, sobre todo para el establecimiento de la microbiota de los lactantes que están recibiendo esta leche materna. Con todo esto en mente, sabemos actualmente que la leche materna en realidad es un simbiótico cuando nosotros hablamos, ya que tiene bacterias, tiene microbiota o tiene probióticos, por así decirlo, y al mismo tiempo tiene el alimento de estos probióticos que son los propios oligosacáridos de la leche materna. Por lo tanto, este alimento que contiene tanto bacterias probióticas, así como contiene el alimento de esas bacterias probióticas, es decir, el alimento son los prebióticos, se constituye completamente en un alimento redondo, en un alimento 360, es decir, sirve para nutrir, sirve para programar, sirve para trasplantar, pero sobre todo para favorecer una adecuada microbiota a nivel intestinal en ese niño. Sabemos que esas primeras bacterias productoras de lactato y posteriormente esas utilizadoras de lactato serán las primeras que van a ir a colonizar de forma muy importante la microbiota intestinal de esos niños recién nacidos y en los primeros meses, semanas de vida, y que además van a poder comer porque van a tener los sustratos bacterianos adecuados para poder digerir, como son esos oligosacáridos de la leche materna. Y todo esto favorecerá la correcta implementación, capacitación y regulación del sistema inmunológico, limitará las posibilidades de que potenciales patógenos puedan hacer de las suyas y por lo tanto favorecerá una adecuada salud digestiva. Por lo tanto, los propios oligosacáridos de la leche materna son los que se van a encargar de orquestar el desarrollo de esa microbiota intestinal desde etapas tempranas, pero también estimulará la maduración intestinal, la maduración y funcionamiento del sistema inmunológico, el desarrollo en general de todo el tubo digestivo, no solamente a nivel epitelial, sino la correcta interrelación e integración de todas las células nerviosas, endocrinas, inmunológicas que están presentes a lo largo de todo el tubo digestivo y la interrelación que tengan todas estas células con la propia microbiota. Es importante entonces que recordemos aquellos viejos conceptos que en algún momento aprendimos cuando estábamos en la facultad, en la cual se nos decía que los oligosacáridos de la leche humana eran unos tipos de azúcares que se encontraban presentes dentro de la leche humana, pero que no daban aporte calórico y que no sabíamos muy bien cuál era el papel que desempeñaban dentro de las cuestiones nutricionales. Sin embargo, siempre la interrogación muy grande estuvo ahí presente. Si está presente en la leche materna, era por alguna razón en específico. Vayamos entendiendo qué es un oligosacárido de la leche humana para después poder entender cuáles son los efectos positivos que puede tener en el desarrollo de esa salud digestiva o de ese intestino que está en adecuado desarrollo. Se sabe que la leche humana tiene más de 200 oligosacáridos de la leche materna. Estos oligosacáridos corresponden a cadenas de entre 3 y 22 monómeros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la lactosa, que era una glucosa y una galactosa, que a lo mejor ustedes dijeron, ay, me estás dando una información muy obvia? Sí, esto es importante que lo sepamos porque a partir de esta unión de glucosa y galactosa que forma esa lactosa, se pueden ir adicionando otros componentes, otros azúcares. ¿Qué azúcares? Pues se pueden hacer combinaciones múltiples de cualquiera de estos 5 azúcares, ya sea glucosa, galactosa,
N-acetilglucosamina, fucosa y ácido siálico. Yo sé que estos dos nombrecitos, como el de N-acetilglucosamina y el de ácido siálico, de repente nos parecen un poco extraños. Sin embargo, créanme, es un tipo de azúcar que cuando yo puedo hacer, que cuando yo los combino, o de forma hipotética pudiera combinarlos, resultaría que hay una cantidad extremadamente grande de opciones de oligosacáridos que se podrían crear. Pero en general los que encontramos dentro de la leche humana son alrededor de 200 y los puedo clasificar dentro de 3 grandes grupos. Si están agregándose una fucosa, se llaman fucosilactosas. Si no se están agregando ni fucosil ni ácidos siálicos, se le llaman no fucosilados, y si tienen ácidos siálicos, se le llaman sialilactosas o sializados. Se sabe que dependiendo del perfil que se tengan de cada uno de estos oligosacáridos, es decir, la proporción que se tenga de cada uno de estos 200, es individual y es como si fuera una huella dactilar para cada mujer. Cada mujer lactante tiene un perfil en específico del tipo de oligosacáridos que están presentes. Sin embargo, si yo tomo un promedio y en general identifico en la mayoría, en la inmensa mayoría de las mujeres, el oligosacárido de la leche materna más abundante, por mucho, es el 2-fucosilactosa. Tal forma que existe una gran cantidad de estudios alrededor de 2-fucosilactosa. Sin embargo, no significa que sea el único, no significa necesariamente que sea el que tenga mayores efectos, pero sí es el más estudiado y el que más se ha identificado con efectos benéficos para la salud. Pero como ustedes pueden ver, también el 3-fucosilactosa, 6-salicilactosa y este en específico, el lacto N-neotetraosa, es un oligosacárido que guarda ciertas peculiaridades, como vamos a ver un poquito más adelante. En general, los oligosacáridos de la leche materna son componentes bioactivos de la leche humana. La mayoría de estos oligosacáridos van a ser deglutidos por el niño, pasan sin ningún tipo de modificación a través del jugo gástrico, llegan hacia el intestino delgado y hacia el intestino grueso, donde nuevamente la inmensa mayoría pasará sin ningún tipo de cambio. Sin embargo, sí pueden ser, o sea, no presentan ningún cambio porque ni las enzimas pancreáticas, ni las enzimas digestivas, ni las enzimas hepáticas, nada de lo que del armamento enzimático del humano puede degradarlos. Sin embargo, sí pueden ser degradados por la propia microbiota, los cuales lo pueden utilizar como una especie de alimento, los pueden procesar. Y lo que se sabe es que gracias a que estos oligosacáridos pueden o son el alimento preferido de ciertos grupos bacterianos habitualmente con efectos benéficos, como son los lactobacilos, las bifidobacterias, y como estos lactobacilos y bifidobacterias son las encargadas como parte de esa microbiota de regular una gran cantidad de funciones, se sabe entonces que muchos de los efectos protectores ofrecidos por la leche materna, esos efectos de los cuales ustedes saben perfectamente, reducción en la tasa de infecciones, inclusive prevención de desarrollo de enfermedades como son la obesidad, diabetes mellitus y muchas otras, muchos de esos efectos benéficos son gracias a la acción de estos oligosacáridos de la leche materna. Una pequeña proporción de esos oligosacáridos de la leche materna pueden ser absorbidos, pero es muy poco. Inclusive estos oligosacáridos a través de la circulación sistémica pueden llegar a diferentes partes del cuerpo, pero se sabe al menos, por ejemplo, que son filtrados a nivel renal y cumplen funciones también prebióticas e inmunoestimuladoras a lo largo de todo el tejido o a lo largo de todo el conducto del urogenital, de tal forma que las acciones de los oligosacáridos, de los oligosacáridos de la leche materna, no solamente se limitan a cuestiones a nivel gastrointestinal. Sin embargo, la inmensa mayoría, como lo habíamos comentado, van a ser excretados y van a salir a través de las heces. ¿Cuáles son las acciones en general o las funciones que tienen los oligosacáridos de la leche materna? Ya habíamos mencionado
son el alimento favorito de las bacterias potencialmente o de las bacterias más benéficas. Por lo tanto, se habla de un efecto prebiótico. Siempre que oigan pre con E, no con O. Prebiótico significa alimento de la microbiota o alimento de los probióticos. Cumple funciones inmunológicas, ya sea por inmunomoduladoras o inmunoestimuladoras. Cumple funciones estructurales, favoreciendo la correcta maduración y funcionamiento de las células epiteliales intestinales, pero cumple de forma muy espectacular o muy sorpresiva, a lo mejor para muchos, con funciones de neurodesarrollo. Ya les había yo comentado que algunos de estos oligosacáridos tienen la capacidad de ser absorbidos y pasar a la circulación sistémica, inclusive de forma mucho más cercana, favorecer un contacto directo con el sistema nervioso central o bien a través de la estimulación de la microbiota con la generación de componentes postbióticos, es decir, sustancias que son secretadas por la propia microbiota, como son los ácidos grasos de cadena corta, con un efecto inmunomodulador, pero también con un efecto favorecedor del desarrollo cerebral. Y esto queda patente en diversos estudios preclínicos, estudios experimentales y en estudios ya en humanos, en los cuales se ha demostrado cómo existe una correlación, por ejemplo, en la cantidad de 2-fucosilactosa que se encuentra presente en la leche materna al mes de edad con el desarrollo con un mejor desarrollo cognitivo del lactante a los 24 meses de edad. Es decir, mientras más 2-fucosilactosa se encuentre presente, la cantidad de 2-fucosilactosa que se encuentre presente va a estar relacionada con un mayor desarrollo cognitivo de este lactante a los 2 años de edad. Sin embargo, muchas de las propiedades que ya habían sido atribuidas desde tiempos anteriores y muchas de las propiedades que son atribuidas directamente a la leche materna tiene que ver con el efecto que tienen o que guardan estos oligosacáridos de la leche materna. Estos oligosacáridos de la leche materna, como ya lo hemos dicho bien, son cadenas pequeñas de azúcares. Estas cadenas de azúcares son prácticamente idénticas o muy parecidas a las cadenas de azúcares que funcionan como receptores a nivel de la superficie de los enterocitos o a nivel de la superficie epitelial del tubo digestivo. Es decir, normalmente un agente patógeno, una bacteria, requiere de estos receptores que se encuentran en la parte apical o en la superficie expuesta de ese epitelio intestinal, y a través de la unión de ese bicho con esos receptores es que se produce el efecto infeccioso. Como estos oligosacáridos de la leche materna son muy parecidos, los microorganismos potencialmente patógenos pueden pegarse a estos oligosacáridos que están presentes en la leche materna porque no pueden distinguir si esos son receptores o son algunas otras sustancias, y entonces funcionan los oligosacáridos de la leche materna como si fueran falsos señuelos. Por lo tanto, esta bacteria potencialmente patógena que se pega a este oligosacárido piensa, ¿no?, que está infectando, pero en realidad la propia peristalsis se encargará de eliminarlo, y así con esto se puede tener un efecto antiadhesivo antimicrobiano y por lo tanto disminuir las posibilidades de infección. Esto está patente en estudios en los cuales se ha demostrado cómo mientras mayor cantidad de 2-fucosilactosa existe, se disminuye las probabilidades de cualquier causa de diarrea en general, pero específicamente, o fue lo que se buscó, diarrea por Campylobacter. Sabemos también que estos oligosacáridos afectan las respuestas celulares del huésped de forma indirecta, ya que estimulan la proliferación, la diferenciación y en general la regulación, la apoptosis de las células intestinales, como si fueran unas moléculas de señalización que permiten la adecuada vigilancia de ese tubo digestivo. Pero como le habíamos comentado, no solamente a nivel del tubo digestivo, sino también a nivel del tracto urinario, por el mecanismo que les había explicado de que pueden llegar a ser, aunque una pequeña proporción pueden ser absorbidos. Sin embargo, los propios oligosacáridos tienen efectos inmunológicos de protección, ya que actúan como antimicrobianos, tienen efecto antiinfúngico y antiviral probado.
De hecho, hay diversos estudios, ya sean en estudios de corte, en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, en los cuales, por ejemplo, la adición de 2-fucosilactosa está relacionado con una disminución de diarrea infecciosa, mayor tendencia a tener menos eventos infecciosos, menores eventos adversos en enfermedades respiratorias, una menor abundancia de bacterias potencialmente patógenas. Por su lado, la lacto-N-neotetraosa, es decir, este otro tipo de oligosacárido, para que vean que no todo solamente es hacia el 2-fucosilactosa, por ejemplo, se ha asociado con una disminución de la carga viral de influenza, de tal forma que el hecho de que estén presentes estos oligosacáridos generan efectos inmunoreguladores e o efectos sobre todo inmunomoduladores, en los cuales, por ejemplo, en este estudio, en los cuales se midieron los niveles de citocinas plasmáticas de aquellos niños que habían sido suplementados con 2-fucosilactosa, se evidenció claramente cómo las citocinas proinflamatorias disminuían de forma importante, las citocinas antiinflamatorias se incrementaban y por lo tanto se generaba este efecto inmunomodulador. Se sabe que la presencia de estos oligosacáridos están asociados con una disminución o una reducción en la incidencia de la dermatitis atópica asociada a inmunoglobulina E, en este estudio que se demuestra claramente cómo hay una reducción de forma muy importante en la dermatitis atópica que, como ustedes saben, guarda una relación con el sistema inmunológico. De hecho, la adición de estas dos moléculas de oligosacáridos, como es el 2-fucosilactosa y lacto-N-neotetraosa, generó o estuvo relacionado con una microbiota que fue mucho más parecida a aquellos niños que eran alimentados con leche materna y con una menor probabilidad de uso de medicamentos. Vean cómo en este estudio, en este ensayo clínico, se demostró claramente cómo aquellos niños que habían recibido un sucedáneo de la leche materna con la adición de estas dos moléculas de oligosacáridos de leche materna tenían una menor incidencia de bronquitis, menor incidencia de infección del tracto respiratorio inferior y por lo tanto, obviamente una menor indicación de antibióticos que, como veremos un poquito más adelante, son uno de los principales factores que pueden afectar la microbiota intestinal y por lo tanto afectar esa adecuada salud digestiva. Obviamente también menor uso de antipiréticos y en general de visitas al doctor y de menor más bien, son el hecho de tener estos oligosacáridos de la leche materna estaban asociados con una mayor salud digestiva y por lo tanto una mayor calidad de vida de estos pacientes. Sabemos, bueno, hay muchas evidencias en el cual, dependiendo del tipo de oligosacárido de leche materna, se determina el tipo de bacterias que están presentes inclusive en la propia leche materna. Vean cómo aquí la presencia de oligosacáridos, en general, mientras mayor cantidad de oligosacáridos se tengan, hay mayor cantidad de bifidobacterias. Es decir, tienen ese efecto bifidogénico, pues porque son los reyes del efecto bifidogénico estos oligosacáridos. Pero hablando específicamente de algunos, como por ejemplo los oligosacáridos de la leche materna fucosilados, están asociados con un incremento de la Akkermansia mucinífila, que es uno de los tipos de microbiota más asociados o más relacionados con una adecuada salud digestiva en general, no solamente en los niños, inclusive en los adultos. Por lo tanto, son verdaderos prebióticos estos oligosacáridos de la leche materna. En diversos estudios se ha demostrado cómo aquellos niños que reciben un sucedáneo de la leche materna que está adicionado con 2-fucosilactosa presentan una menor abundancia de bacterias intestinales patógenas, como podrían ser Escherichia, Streptococcus, y un mayor incremento o mayor proporción de bifidobacterias cuando se comparan con aquellos que no reciben estos suplementos con oligosacáridos de la leche materna. En este cuadro, escala colorimétrica que permite identificar en el eje de las X tenemos diversos oligosacáridos de la leche materna y acá en la escala colorimétrica podemos ver mientras más azulito se prenda significa que hay una relación inversa y mientras más rojo significa que hay una relación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay 2-fucosilactosa, por ejemplo, bacterias potencialmente patógenas como Staphylococcus aureus y Enterococos, vean, están inversamente
asociadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menor proporción de ese grupo de bacterias y por lo tanto menores posibilidades de que se puedan presentar infecciones asociadas. Pero hay una mayor proporción de estas bacterias que sabemos que son que tienen propiedades benéficas para la microbiota en general, pero para la salud en general de ese individuo. Vean cómo la presencia de 2-fucosilactosa, lacto N-tetraosa, se asocia con prácticamente nada de formación de enterobacterias y esto es algo bueno, es decir, el que no haya un sobrecrecimiento de estas enterobacterias asociadas. Todo esto porque finalmente lo que van a hacer los oligosacáridos va a favorecer la implementación o que se colonice o que se lleve a cabo una buena microbiota a nivel intestinal. Todo mundo sabe, ustedes también, pero es bueno recordarlo, que la microbiota intestinal se refiere a todo ese colectivo de microorganismos que viven en una relación simbiótica con el hospedero, es decir, con cada uno de nosotros, pero específicamente por el tema estamos hablando de estos niños. Estos microorganismos generalmente hablamos de bacterias porque son los más estudiados, sin embargo, hay arqueas, hay hongos, hay virus, hay inclusive protozoarios que forman parte de esta microbiota intestinal. Y esta microbiota intestinal cumple funciones muy importantes en nuestro cuerpo, ¿no? En cada uno de nosotros a nuestra edad, pero sobre todo durante los primeros meses, años de vida extrauterina, donde se está estableciendo esa microbiota, donde está madurando y está desarrollándose de forma adecuada. Sabemos que esa microbiota intestinal participa en fenómenos importantes como la nutrición, cuestiones de metabolismo. Ya hemos hablado acerca del neurodesarrollo mucho gracias a la acción que tienen estos oligosacáridos de la leche materna. Favorece también la protección contra la invasión de potenciales patógenos, estimula un adecuado funcionamiento, pero también que se desarrolle o que termine de desarrollarse estructuralmente de forma adecuada a ese tubo digestivo, pero sobre todo lo que hace esa microbiota es regular y capacitar al sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, recuerden, más del 80-90% de las células inmunológicas se encuentran en contacto con esta microbiota porque se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo y gracias a esa interacción del sistema inmunológico con esa microbiota es que nuestro sistema inmunológico funciona de forma adecuada, siempre y cuando la microbiota intestinal que tengamos sea la más adecuada para llevar a cabo ese tipo de capacitación. Hay muchos factores intrínsecos del propio niño, pero también de muchos otros factores externos que pueden llegar a hacer que haya una alteración en esa microbiota, ya sea el modo de nacimiento. Sabemos que los niños que nacen por vía vaginal tienen una microbiota o se incrementan las posibilidades de que esos niños tengan una microbiota intestinal mucho más adecuada, mucho más benéfica para llevar a cabo todas estas funciones, a diferencia de aquellos que tienen que lamentablemente nacer por cesárea. El tipo de alimentación, si reciben o no reciben leche materna. La edad gestacional, el uso de antibióticos, que es uno de los medicamentos que más altera la microbiota intestinal, pero también el uso de inhibidores de bomba de protones, es decir, la disminución o más bien la inhibición del jugo gástrico con el uso de estos antiácidos también impacta de forma muy importante para el desarrollo de esa microbiota a nivel intestinal. Y cuando estos factores logran afectar a esa microbiota intestinal, se establece un fenómeno conocido como disbiosis. La disbiosis es la base fisiopatológica para la generación de una gran cantidad de padecimientos y de enfermedades que si estas persisten a lo largo del tiempo, evidentemente van a acabar completamente con esa salud digestiva. Afortunadamente existen mecanismos eficaces para que ocurra una rebiosis, es decir, para tratar esa disbiosis a nivel intestinal que puede estar presente inclusive, como vimos, desde etapas muy tempranas de los primeros días y semanas de estos recién nacidos, donde una de las estrategias que más se ha utilizado han sido los probióticos.
Vean, los probióticos en la parte pediátrica han sido utilizados en una gran cantidad de padecimientos, pero vean cómo existen muchos que son aplicados a niños, a lactantes pequeños. Los probióticos funcionan de formas muy diversas, tienen diferentes funciones, pero en general sabemos que lo que hacen es competir por sitios de adhesión, favorecen el que se restaure esa barrera intestinal que puede estar dañada, compiten por nutrientes y por lo tanto aquellas bacterias potencialmente patógenas no van a poderse alimentar, sobre todo si ese alimento son oligosacáridos. Los oligosacáridos de la leche materna no les gustan a estas bacterias potencialmente patógenas, por lo tanto si yo tengo oligosacáridos de la leche materna y tengo probióticos, mayor facilidad de que esas bacterias potencialmente patógenas no puedan crecer y no puedan proliferar y por lo tanto queden ahí controlado y se favorezca o que se tengan mayores posibilidades de una adecuada salud digestiva. El mecanismo de acción de los probióticos es específico de cada cepa, es decir, hay ciertas funciones que casi todos los probióticos pueden llegar a tener, algunos que solamente son efectos específicos a nivel de especie y otros que son extremadamente raros, que son efectos a nivel de cepa. Esto es muy importante porque siempre que estamos hablando de cuestiones de microbiota, cuestiones de probióticos, desde recién nacidos, inclusive desde pretérmino, donde yo podría llegar a utilizar estos probióticos, siempre tengo que pensar en cuál de esas cepas es la que yo voy a llegar a utilizar. Por ejemplo, Bifidobacterium lactis BB12, que es uno de los probióticos más estudiados a nivel mundial, existen una gran cantidad de estudios al respecto de esta bifidobacteria. Esta Bifidobacterium animalis lactis BB12, los efectos atribuidos o que han sido identificados de esta bacteria, yo no los puedo traspolar a otro tipo, ni siquiera a otro tipo de Bifidobacterium animalis, ¿vale? Mucho menos la puedo traslapar a otro lactobacilo o a un bacilo o a un Saccharomyces, es decir, solamente pueden ser atribuidos a esta bifidobacteria en específico. Se sabe que cuando se ha suplementado este tipo de Bifidobacterium lactis BB12, en diversos estudios se ha demostrado que existe menor tasa de incidencia de infecciones, como en este caso de infecciones respiratorias, prevención de eventos de diarrea aguda, con estudios ya de hace más de 2 décadas en los cuales se ha demostrado consistentemente que tienen un efecto protector para el desarrollo de estas diarreas agudas. Tal forma que de manera similar a lo que ocurre con la leche materna, con esta microbiota, el efecto de los probióticos junto con el efecto sumativo de los oligosacáridos de la leche materna, pues son favorecedores de una adecuada salud digestiva. Otro de los componentes o de las sustancias bioactivas que se encuentran presentes en la leche materna son las propias proteínas o los péptidos derivados de estas proteínas. Sabemos que las proteínas de la leche materna entrenan de forma adecuada al sistema inmunológico, son los principales bloques de construcción para un adecuado crecimiento y desarrollo, programan al sistema metabólico. Sabemos que ha sido ya bastante estudiado y de forma muy contundente se ha establecido claramente como un incremento en la cantidad de proteínas, es decir, una ingesta excesiva de proteínas en etapas tempranas, favorece el desarrollo o es un factor de riesgo para el incremento en el sobrepeso y la obesidad, pero también estas mismas proteínas son gentiles sobre el sistema digestivo y el sistema excretor. Como bien sabemos, existe diferencia en las proteínas de la leche de vaca y de la leche humana. Quizá una de las más importantes tiene que ver con la cantidad de caseínas. Sabemos que la leche de vaca tiene un 80% de proteínas de caseína con una relación 80-20 con las proteínas del suero, a diferencia de la leche humana en la cual se encuentra completamente al revés. Pero no solamente es la proporción, sino la cantidad neta. Se encuentra 3 veces mayor la cantidad de proteínas en la leche de vaca que de la leche humana. Aquellos niños que lamentablemente no pueden recibir o no reciben leche humana y lo que reciben es un sucedáneo de la leche humana a través de la leche de vaca, se tiene que hacer una rectificación proteica en la cual se baja el contenido de proteínas, es decir, se optimiza
la cantidad de proteínas, no solamente para tener menor cantidad, sino para favorecer una mayor calidad. Recordar que dentro de las proteínas de la leche tenemos dos grupos, las proteínas del suero, las cuales en general son ricas en glucoconjugados, los cuales son importantes para tener efectos de generadores o sea, son proteínas que se conocen como que tienen aminoácidos esenciales, por lo tanto son proteínas de alto valor biológico, pero sabemos también que estas proteínas del suero tienen propiedades antimicrobianas y bifidogénicas, es decir, las propias proteínas o ciertos péptidos derivados de estas proteínas van a tener la capacidad de poder favorecer una adecuada microbiota a nivel intestinal junto y más con el efecto sumativo de los oligosacáridos de la leche materna. Pero también están las caseínas y sabemos que dentro de las caseínas existen al menos 4 grupos, las alfa S1, las alfa S2, las beta y las kappa. Pero dentro de esto, dentro de las proteínas de tipo beta, de las beta caseínas, sabemos que existen al menos 2 tipos, lo que es la A1 y la A2. Estos tipos de caseína que se encuentran A1 o A2 están definidas desde un punto de vista genético, es decir, hay vacas, hay leche de vaca que va a tener A1 y leche de vaca que va a tener tipo A2. Y aunque la diferencia es de un solo aminoácido, esa diferencia tan específica de ese aminoácido que se encuentra en la posición 67 hace que en la caseína A1 se forme o se rompa a este nivel y por lo tanto se forma una beta-casomorfina conocida como beta-casomorfina 7. Aquí el punto es que por el hecho de que no se genere este tipo de péptidos, sino que se quede con la proteína intacta, como lo está presente en la caseína A2, hace que esta proteína sea de fácil digestión y además está asociada con menor tasa de trastornos funcionales gastrointestinales en los lactantes. Es por eso que cuando la leche que es proveniente de este tipo de vacas que son de tipo de caseína A2 está asociada con una reducción en la frecuencia de manifestaciones gastrointestinales. Por lo tanto, si yo junto todos estos elementos, oligosacáridos de la leche materna, microbiota o una adecuada microbiota con ciertos probióticos, ciertas cepas probióticas, con una proteína optimizada y que además tiene un contenido de caseínas de tipo A2, voy a lograr un mayor efecto bifidogénico, una correcta maduración de los órganos, una reducción de los riesgos metabólicos, pero sobre todo una protección inmunológica y una acción favorecedora de una adecuada salud digestiva. Por lo tanto, a manera de conclusión, recordar, tenemos en nuestras manos la mejor forma de alimentar a nuestros niños y eso es a través de la leche materna. La calidad y la cantidad de las proteínas impactan en la salud presente y futura. Recuerden, las proteínas son clave en la maduración de tejido y de órganos. Se puede favorecer una mejor digestión con caseína tipo A2, las cuales están asociadas con menores riesgos de trastornos funcionales gastrointestinales, y el favorecer una adecuada microbiota intestinal de los niños repercute sin lugar a dudas en una adecuada salud digestiva. Y la forma más adecuada y más asequible que tenemos es a través de los oligosacáridos de la leche materna y el uso de ciertas cepas probióticas que hayan demostrado tener estos efectos protectores y favorecedores de esta salud digestiva. Muchísimas gracias y quedo pendiente para cualquier pregunta que tengan.